La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Gracias, Padre Celestial, gloria a tu nombre. Aquí estamos en La Moneda, con La Moneda, que es el gobierno de Chile detrás mío, y muy cerca del lugar donde el Dios Altísimo, Yahvé Tsebaot, me dio la visión de naciones ovejas, en donde naciones enteras pueden tornar a ser naciones ovejas. Aquí vamos a tocar el shofar, que es la trompeta de la salvación para Chile y para todas las naciones de la tierra. Aleluya. En el nombre de Yeshua, decretando naciones unidas por Israel. Hazte miembro. Porque en este lugar yo quiero darte un mensaje de cuán importante es levantarnos como un ejército en este tiempo final. Realmente tomar nuestras armas espirituales para poder completamente revocar lo que ha pasado en los últimos 1800 años en las naciones y en la iglesia. Se levanta un ejército de tiempo final que Zacarías 9:13 lo decreta como los hijos de Sión. En Zacarías 9:13 dice la palabra que levantará a los hijos de Sión en contra de los hijos de Grecia y los hará como espada en la mano del valiente. Para eso tenemos que entender la diferencia entre los hijos de Sión y los hijos de Grecia. Estoy en Santiago de Chile, en el lugar donde Adonai me dio el mensaje de naciones ovejas, donde me mostró exactamente en el día de las Navidades del 2001 de que no había naciones ovejas en este mundo por 2 razones. Porque la iglesia había enseñado a las naciones a odiar sus mandamientos, su Torá, sus principios y preceptos como dado al pueblo de Israel. Y porque las naciones también, porque la iglesia también ha enseñado a las naciones a odiar al pueblo judío, y por lo tanto han habido tantas persecuciones y humillaciones del pueblo de Israel en el nombre del cristianismo y en el nombre de Jesucristo. Podemos ver alrededor nuestro muchas cosas. Tenemos a la Catedral Principal de Santiago, detrásito mío, anunciando la visita del Papa. Tenemos también enfrente mío a un árbol de Navidades enorme, gigantesco, grande, que la palabra lo llamaría un ídolo sobre el altar de la nación. En Jeremías 10 la palabra nos dice en versículo 1 y 2 que no debemos hacer eso que hacen las naciones, porque ellos cortan un árbol de la foresta, lo decoran con oro y plata para que sea bien decorado y bonito, y lo ponen así bien plantado para que no se mueva. Ese ha sido el árbol de Navidades, y ese ha sido el paganismo que ha llegado de Roma y ha impregnado a todas las naciones de la tierra, incluso naciones que no son cristianas. Yo estuve en el Japón hace muchos años atrás, y el Japón mayormente no es una nación cristiana, pero todos celebran las Navidades. El comercio hace mucha plata en ese tiempo, mucho dinero, mucho comercio, y también se edifican muchos arbolitos de Navidad y se decoran. Naciones que son budistas, naciones que son hinduistas, naciones que no son ni siquiera cristianas hoy, aman las Navidades como la fiesta mayor de las naciones, pero no porque ellos entiendan de que la fiesta de Navidades se trata del nacimiento de Yeshua, sino que para ellos es una fiesta bonita, en la cual se dan regalos, en la cual se ponen árboles de Navidad y se decoran, todo se ve muy decorado, muy festivo, y el espíritu navideño se da vuelta por todas partes y por todas las naciones de la tierra, pero absolutamente no tiene nada que ver con el nacimiento de Yeshua. Y de hecho, en muchas de las naciones
Ni siquiera se menciona nada bíblico ni nada del nacimiento de Yeshua, solamente les gusta que hay que hacer mucha compra y se reciben muchos regalos. La cuestión es que mucha gente diría que bueno, las Navidades es algo bonito, algo lindo, memorias familiares, cenas navideñas, el espíritu de Navidad, dar regalos, decorar árboles. La cuestión es que la palabra dice que son cosas futiles de los gentiles y eso abre la puerta para maldiciones y no bendiciones. El árbol de Navidad se transforma en un ídolo en el altar y cuando entendemos la raíz de dónde viene, entendíamos que en la Europa, especialmente en Escandinavia, el día de Navidades era el día más corto del año y por lo tanto el sol se iba y la gente empezaba entonces a pedirle al dios Sol, a Júpiter, a Zeus, que retorne. Y entonces ponían arbolitos, se los decoraban, danzaban alrededor de los arbolitos y se daban regalos el uno al otro para el retorno del dios Sol. O sea que esa es una celebración pagana, se llama la Saturnalia. Y hoy en día esa misma celebración ha impregnado a toda la iglesia católica, a toda la iglesia evangélica y hasta las naciones budistas e hinduistas que no les interesa saber absolutamente nada de Yeshua, pero ellos sí aman celebrar las Navidades. Amados, yo quiero decirle que a veces las cosas que brillan no son oro. La palabra de hecho nos dice de que Satanás se disfraza de un ángel de luz. Se ve bonito porque él no se manifiesta con cuernos, no se manifiesta feo, se manifiesta bonito para que todos puedan adorarlo. Y lo que mucha gente no sabe o quizás sabe pero lo quiere enterrar porque no es confortable el saberlo, es que las Navidades es una fiesta pagana que ofende a Yahvé, el Dios de Israel. No lo está glorificando, lo está ofendiendo, porque Él dijo que no teníamos que adorar de acuerdo como las naciones adoran, sino de acuerdo como Él ha dado en su palabra de cómo adorarlo. En Juan dice que Él anda buscando adoradores, y dice adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, las Navidades, puede ser que haya un espíritu navideño, pero no es el Espíritu Santo. Las Navidades no vienen de la verdad, sino de la adoración al sol y de las fiestas paganas de Roma. Todas las decoraciones tienen que ver con eso, aunque se vean bonitas. Por lo tanto, el Espíritu no es el Espíritu Santo, la verdad no es el origen de las Navidades y de todas maneras la gente las sigue celebrando, ofendiendo al Creador del cielo y la tierra, que dijo que no sigamos las tradiciones futiles de las naciones. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. En Amós capítulo 9, Él nos habla en versículo 11 que va a levantar de nuevo el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es adoración en espíritu y en verdad. Adoración como Yahvé le dio al Dios de Israel, al pueblo de Israel en la Torá, en donde se le adoraba a Él con instrumentos, con danza, con música, y también se le servía de acuerdo a su calendario bíblico que comienza, como dice Éxodo capítulo 12, en el primer mes del año bíblico, y el primer mes del año bíblico es el mes de Aviv, o el mes de la primavera, cuando la cebada ya está lista y empieza a salir. Desde ese mes empieza lo que se llama el año bíblico.
Y el año bíblico empieza con la fiesta de Pesaj, con el primer día primeramente que se llama Rosh Hodesh, o el día de la nueva luna, que es el primer día de todo el año bíblico, y de ahí ya para el 14 de ese mismo mes, el mes de Aviv, que más o menos cae entre marzo y abril cada año, se celebran las Pascuas o el Pesaj, pero no la Semana Santa, sino el Pesaj. Yeshua es crucificado en Pesaj. Él también celebra el Pesaj y con sus discípulos él levanta la copa y él dice: esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando él decreta eso, los judíos, los discípulos judíos que estaban alrededor de él, estaban preguntándose el nuevo pacto, y de ahí se recordaron de lo que estaba escrito en Jeremías 31, del 31 al 34, donde dice así: he aquí vienen días, dice Yahvé, que yo hago un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel y la casa de Judá, pero este pacto va a ser diferente al otro pacto que yo hice con ellos en el desierto, cuando ellos invalidaron mi pacto y yo fui un esposo para ellos. Porque en este pacto yo escribiré mi Torá, mis preceptos, mis juicios, mis mandamientos en sus corazones, mis instrucciones y en sus mentes. Y todos ellos me conocerán íntimamente, porque yo me perdonaré su pecado y me lo olvidaré. Yo te voy a decir que esa es verdaderamente la señal del nuevo pacto. La señal del nuevo pacto es que la Torá, las instrucciones de Yahvé en rectitud y justicia, tienen que ser escritas en nuestros corazones. Y esas instrucciones no vienen de Roma. Esas instrucciones vienen de la Torá, de las Sagradas Escrituras como dadas al pueblo de Israel, que conocían todos los 12 apóstoles judíos del Cordero y que conocía el apóstol Pablo, que trajo el Evangelio a los gentiles y les enseñaba cómo caminar en rectitud y en justicia. Por lo tanto, para este tiempo final, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, desde el versículo 19 al 21, habla de una restauración de todas las cosas que hablaron los profetas antiguos. Esta restauración es la restauración de Israel, la restauración de Israel en su tierra. Todos los profetas, Jeremías capítulo 30 habla de esa restauración. Ezequiel capítulo 36 del 24 al 28 habla de esa restauración. Amós capítulo 9 del versículo 11 para adelante habla de esa restauración. Y conjuntamente con la restauración de Israel viene la restauración de los gentiles que se llaman hijos de Elohim, que se llaman hijos de Dios. Aquellos gentiles que deberían estar injertados no en el árbol de Navidades, sino en el árbol de olivo natural con el pueblo de Israel, tal como dice Romanos capítulo 11, en donde dice que los gentiles son las ramas, son ramas silvestres, que son injertadas entre las ramas naturales, entre las ramas judías, para poder comer de la rica savia del olivo natural, para poder levantarse ellos mismos como un árbol de olivo frondoso, lleno de olivos, con mucho aceite, con mucha unción, con mucho poder, con mucha gloria, con mucha santidad. Pero en vez de eso, desde el siglo IV, la iglesia es injertada en otro árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo árbol que Elohim, el Dios de Israel, dijo a Adán no comer, que está en este momento glorificado por la gente como un árbol de Navidades, que es una tradición pagana, una tradición romana y que no tiene nada que ver con el árbol de olivo natural, porque Yeshua, el Mesías de Israel, es un Mesías judío, no un Mesías romano ni un Mesías griego. Qué interesante que a través de todas estas tradiciones paganas puede ser que en este momento no tengamos naciones ovejas. No tenemos naciones que podamos llamarlas ovejas, porque las naciones han sido enseñadas las tradiciones paganas y no la santidad que viene de la palabra y de las sagradas escrituras que Yahvé le dio al pueblo de Israel. Amado, yo estoy en Chile en este momento, en el lugar donde Yahvé me dijo de que sí podían haber naciones ovejas, pero eso dependía de que la Iglesia Católica Evangélica completamente se despoje de las tradiciones paganas que venían de Roma y de todo el odio hacia el pueblo de Israel
y hacia todos los judíos. Por la Iglesia Católica entonces entran esas tradiciones, pero la Iglesia Evangélica las continúa, tal como continúa todos los cambios de la teología de sustitución, la teología de reemplazo, que fue decretada como ley desde el siglo IV, desde el año 325, por el emperador Constantino, con muchas tradiciones paganas. Te digo la verdad, yo también como humana te puedo decir que yo puedo ver un árbol de Navidades todo decorado con oro y plata y te puedo decir que al ojo le parece un diseño muy hermoso, pero al espíritu se da cuenta de que es algo pagano que ofende al Dios de Israel. Por lo tanto, Él nos está llamando en este momento completamente a despojarnos de toda fiesta pagana de Roma y a reinjertarnos en el árbol de olivo natural con el pueblo de Israel. Hay muchos pastores que ya saben que esto es verdad. Desgraciadamente no han seguido lo que ellos ya saben por el que dirán, por el temor al hombre y porque se vea bonito. Pero estamos ya en un tiempo muy tarde. De hecho, yo te puedo decir que ya desde 30 de noviembre, cuando la ONU se tornó en contra de Israel, quiere decir que ahora todas las naciones que han estado con la ONU están metidas en el valle del juicio, porque Joel 3 dice que Él va a llevar a todas las naciones al valle del juicio por la forma en que han tratado a Israel. En Mateo 25:32 dice que todas las naciones van a ser juzgadas, las naciones cabrito a la izquierda, a la condenación eterna, las naciones ovejas a la derecha, a la vida eterna. ¿Y qué tiene que ver eso con Navidades? ¿Qué tiene que ver eso con la teología que viene de la Iglesia de Roma? Tiene que verlo todo, porque Él me mostró que no había naciones ovejas, porque las naciones no estaban en la adoración a Yahvé, el Dios de Israel, sino la adoración a Júpiter, a Zeus, al Dios de Roma, al Dios de Grecia, al Dios Sol. Y Él da en Deuteronomio 4 una advertencia muy seria y dice: no adoren al sol, a la luna y a las estrellas que Él ha creado. Usted quizás no sabía que estaba adorando al sol cuando estaba poniendo el árbol de Navidades o cuando estaba celebrando las Navidades. Usted pensaba que era Yeshua que estaba adorando, pero yo le estoy explicando en este momento que Yeshua nunca en su vida hubiera celebrado Navidades. Él solamente dijo que yo hago lo que veo a mi Padre hacer, yo hablo lo que escucho a mi Padre hablar, y Él solamente celebró las fiestas bíblicas, inclusive fiestas extra bíblicas que eran santificadas en ese tiempo, como la fiesta de la dedicación y la fiesta de Hanukkah, que se suscita generalmente en diciembre para conmemorar el derroque de toda la adoración pagana en el templo judío y la reinstitución de la adoración al Dios de Israel. La cosa es que, amados, yo soy una fiel creyente en la importancia de la unción del Espíritu Santo. Soy una fiel creyente en la importancia del bautismo del Espíritu Santo y del poder y la gloria de Yahvé que tiene que ser derramada en este tiempo final. Pero en hebreo la palabra gloria es la palabra kavod, que viene de la palabra kaved, significa pesada. La gloria es tan pesada que mucha gente se cae bajo el peso de la gloria. Pero al mismo tiempo, si Él realmente derrama su gloria en este tiempo final, si contesta las oraciones de muchos para que la gloria sea derramada, porque realmente si no se derrama la gloria de Yahvé en el mundo, lo único que vamos a ver es oscuridad y tinieblas. Y en Isaías 60 dice la palabra: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé se ha posado sobre ti, porque oscuridad ha cubierto a los pueblos y una oscuridad tremenda a las naciones, pero la gloria de Yahvé será vista sobre ti. Esto es una profecía de Israel. La gloria de Yahvé será vista sobre Israel. Por eso tenemos que empezar a mirar hacia Israel. De allí viene la bendición, de allí viene la salvación, de allí viene la Torá, el Evangelio hecho en Sion. Los apóstoles judíos salen de allí. Nosotros como apóstoles judíos israelíes también salimos de ahí. Y en Zacarías 8:23 la palabra nos dice de que 10 personajes de diferentes lenguajes de las naciones se van a asir del borde de nuestro manto, y en donde están los flecos en el borde del manto, y van a decir: nos vamos a asir de ti porque sabemos que Yahvé está contigo. Amados, en este tiempo final Él está dando un llamado a todas las naciones, a toda la iglesia:
si sea católica como evangélica, a volverse al Elohim Yahvé, lo que ustedes llaman Dios de Israel. Dicho sea de paso, quiero mencionar que la misma palabra Dios, escúchala bien, viene de la palabra Zeus. Y Zeus es el dios Sol, es Júpiter, Deus, Dios, Zeus. Y por lo tanto es importante que nosotros lo llamemos a él por su nombre. Su santo nombre memorial dado a Moisés es Yud Hei Vav Hei Yahvé, que significa el yo soy. O como tú dices en la palabra aleluya, no es una palabra, son dos palabras, aleluya, que significa alaben allá. Pero allá no se le puede alabar con la adoración del dios Sol, de Deus o de Zeus, o con árboles de Navidades o huevitos de Pascua, o con fechas sustitucionales a las fechas de las fiestas bíblicas, sino se le pueden adorar con las tradiciones bíblicas preciosas y hermosas con las cuales adoró Yeshua en espíritu y en verdad. Yo te llamo en este día, si seas católico, si seas evangélico, si seas un ateo, Yahvé te está llamando a retornar a Él. Y Él envió a su Hijo único, Yeshua, el Mesías de Israel, que nace por ese nombre y por siempre se llamará Yeshua, a retornar a Yahvé, el Elohim creador del universo, a través de su Hijo Yeshua, que es el Mesías judío que llegó a Israel hace 2000 años atrás. Y sabes, cuando tú llegas a Él, Él te va a poner en su corazón sus mandamientos. Vas a empezar a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y vas a poder tener revelación profética por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Santidad, quien va a escribir su Torah, sus instrucciones en tu corazón y en tu mente, y vas a aprender a amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y ya no vas a celebrar más las Navidades, la Pascua con los huevitos y los conejitos, pero las 7 fiestas bíblicas hermosas que están mencionadas en Levítico capítulo 23. Vete a leer ese capítulo y las vas a poder celebrar. Y también Él te va a poner un amor por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo madre, es el pueblo que da de comer a las naciones de la fuente de la salvación, como dice Isaías 12, con gozo beberás aguas de la fuente de la salvación. ¿Sabe? Yo hoy me encontré con un chileno que venía de Rancagua, que nos estaba enviando sus diezmos a Israel, porque él sintió que ya tenía que enviarlos al pueblo de Israel mesiánico que conoce a Yeshua. Nos encontró a nosotros y él se instruyó de nuestras enseñanzas, que yo también te digo que te vayas a inscribir en nuestra página que ya aparece aquí, y vas a ver las cartas de Shabbat. Ponte tu email ahí, vas a recibir nuestras enseñanzas completamente gratuitas a tu mail. Y él se instruyó por esas cartas. ¿Sabes lo que me dijo? Yo estaba dentro de la iglesia evangélica celebrando todas estas cosas, todas estas fiestas, y sabía que algo estaba mal, pero no entendía lo que era y estaba en una gran depresión. Pero cuando él entendió de que lo que pasa es que estas son fiestas paganas y se arrepintió de eso, se le fue la depresión, se quebró la depresión, el gozo entró dentro de él, el gozo de la salvación, el gozo de Yeshua entró dentro de él y se salvó completamente de la depresión. Vamos a hacer una oración porque tú también puedes hacer lo mismo. Di conmigo: en el nombre de Yeshua, hoy renuncio todo el paganismo de la fe que he recibido como herencia del cristianismo de Roma. Y en el nombre de Yeshua renuncio todas las fiestas paganas, las tradiciones paganas, y quiebro su poder en mi vida. Y de la misma manera también se va la depresión fuera de mi vida y recibo de vuelta el gozo de Yeshua, el gozo de la salvación. Recibo a Yeshua, el Mesías judío, como mi Mesías en mi corazón, y decreto salvación en mi vida y en mi nación. Aleluya. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces Injertados, que te ayudarán a salir
de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. Pues la llave de Abraham ha sido dada.